capítulo número 2. Vamos a seguir adelante con el estudio que estamos desarrollando en Primera de Pedro. Y para eso vamos a buscar el capítulo 2 que iniciamos en la última oportunidad. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. En la última oportunidad, hermanos, cuando arrancamos este capítulo 2, veíamos cómo se nos hacía una invitación para desechar las cosas malas. Y se presentó una lista de esas cosas malas, como por ejemplo la hipocresía, la envidia, las detracciones. Pero al mismo tiempo que se nos invitaba a desechar esas cosas, también se nos invitaba a anhelar la leche espiritual, la cual explicamos en esa ocasión que se trataba de los elementos básicos del cristianismo. Y así como los bebés, que cuando apenas comienzan su vida, su alimentación es solamente la leche materna, de igual manera el creyente en Cristo, el recién nacido de nuevo, es alguien que comienza por asimilar los elementos más sencillos, lo más básico de la fe cristiana. A esos elementos básicos es a lo que esta carta llama la leche espiritual. Y luego de habérsenos dicho de que, por un lado, desechemos lo malo y que anhelemos la leche, hoy en este versículo 4, donde iniciamos la lectura, se nos hace otra invitación, y es que nos acerquemos. Dice: acercándonos a él. Ese él del cual está hablando es quien fue mencionado en el versículo anterior, en el 3, que es el Señor. Es decir, se nos invita a acercarnos al Señor. Y luego viene y le llama al Señor piedra viva. Esto de llamar al Señor piedra no era una idea original
de quienes redactaron esta carta que conocemos como Primera de Pedro, sino que fue una idea tomada del Antiguo Testamento. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es el profeta Isaías, en el capítulo 28, donde se habla de la piedra, y al hablar de la piedra está refiriéndose al Mesías que habría de venir, es decir, la interpretación es mesiánica. Y luego hay otros pasajes, sobre todo de los Salmos. Entonces, de esas escrituras del Antiguo Testamento, principalmente de Isaías, porque en estos versículos que hemos leído hoy hay varias citas de Isaías, hay de un salmo y hay de Isaías el resto. Entonces, como que tenían a mano el libro de Isaías, y eso les permitía tomar de ahí pasajes o ideas. Así es como toman la idea de la piedra como una personificación del Mesías que habría de venir. Pero ahora, reconociendo que este Señor al cual se nos pide acercarnos es el Mesías, por eso es que le da el título de piedra. Ahora, este pasaje de donde ha sido tomada la idea es citado en el versículo 6, porque ese versículo 6 lo que está haciendo es que está citando a Isaías, particularmente el capítulo 28, es el versículo 16 de ese capítulo, donde Isaías dice lo que aquí se está citando, y dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, es decir, en esta piedra, no será avergonzado. Quiero llamar la atención a que de en quien dice que el que crea en él, está hablando de una persona, no está hablando de una piedra literal, porque entonces diría el que crea en ella, pero no dice eso. Lo que dice es el que crea en él. Es decir, que la piedra es simbólica de él. ¿Quién él? El Mesías, porque como le digo, es un pasaje mesiánico. Entonces, a este que es la piedra se le dan allí algunos adjetivos. En primer lugar, le llama la piedra principal del ángulo. Esto tenía que ver, hermanos, con las construcciones que se hacían en la época, que eran fundamentalmente de piedra. Se podían construir casas que no necesariamente eran de piedra, sino que las hacían con algo parecido a lo que nosotros acá en nuestro país le llamamos el adobe. Algo parecido ellos tenían como materiales de construcción, pero la piedra era la que se utilizaba para los edificios grandes. También habían casas de piedra, pero cuyo costo era mayor que hacerlas de materiales como ladrillo. Entonces, cuando se hacía un edificio, usted sabe, y probablemente hay acá hermanos que están relacionados con el tema de la construcción, y saben que una cuestión fundamental, hermanos, en toda construcción es el tema del cimiento. Si los cimientos están bien hechos, entonces la construcción será firme. Pero si los cimientos o fundaciones, como también se le llama, son defectuosos o no se hicieron bien, entonces lo que ocurre es que bien pronto uno comienza a notar que, por ejemplo, las paredes comienzan a agrietarse, o comienzan los marcos de construcción a desbalancearse, y uno dice: bueno, qué raro, ¿qué estará pasando? Lo que está pasando es que los cimientos estaban malos. Lo mismo ocurría en la antigüedad, solo que como allí el material era piedra, entonces lo que hacían era que
las piedras más sólidas, más pesadas y que hubieran sido mejor labradas, esas eran las que eran escogidas. Y note, ahí está la palabra escogida. Es decir, los constructores escogían cuáles eran las piedras que iban a ir de fundamento, porque tenían que reunir esas cualidades, que fueran pesadas, que tuvieran una base ancha, que fueran de una piedra sólida. Usted sabe que hay diferentes consistencias de piedra. Entonces, la del fundamento tenía que ser de la piedra más dura. En ese sentido eran escogidas. Estas serán colocadas en la parte de abajo y sobre ellas es que se iba colocando otras y otras y otras piedras hasta que se edificaba el edificio. Pero la estabilidad del edificio dependía, hermanos, de la fortaleza del cimiento. Así es, hermanos, como por ejemplo allá en Roma todavía está el Coliseo romano, y se llama así el Coliseo romano porque fueron los romanos quienes lo construyeron hace más de 2000 años, y ahí está en pie todavía. ¿Qué es lo que hace que un edificio tan antiguo como ese dure 2000 años? Y ahí está, y no sabemos cuánto más va a durar, ¿verdad? Quizá toda nuestra generación va a pasar y el Coliseo va a seguir ahí. ¿Cómo lo lograron los romanos? O los acueductos que hay en diferentes lugares de Europa, ahí están todavía en pie. Acueductos que implican columnas, hermanos, altísimas de 20, 30 metros de altura. Y sobre todo eso va el puente también de piedra, en donde va el canal donde se transportaba el agua de un punto a otro. ¿Cómo es que ahí están en pie todavía los acueductos? Los fundamentos, o sea, las piedras de fundamento eran escogidas cuidadosamente precisamente para darles esa estabilidad. Cuando se hacía un edificio, igual que hoy, ¿verdad? Están las esquinas de los edificios. Pero como estamos hablando que el material de construcción era piedra, entonces, en las esquinas lo que sucedía es que se iban empalmando las piedras para formar la esquina. Entonces, como se iban empalmando una sobre otra, la esquina resultaba ser un elemento crítico de la construcción del edificio. Así como hoy, hermanos, los elementos críticos en nuestras construcciones modernas son, por ejemplo, las columnas. Aquí en este local donde estamos, hermano, lo crítico son cada una de esas columnas que usted ve ahí, las que están más al centro, ¿verdad? Las que están allá en lo que es la pared, ahí hay columnas, pero son mucho más sencillas porque solo están deteniendo esa pequeña parte. En cambio, las otras columnas sostienen los arcos sobre los cuales se apoya este techo. Así como para nosotros la clave es la columna, en el caso de ellos eran las esquinas, porque era lo que le daba solidez al edificio. Consecuentemente, la esquina era la que soportaba más peso, porque no iba a sostener una pared, sino que dos que se juntaban y formaban ahí un ángulo. Entonces, esa piedra de fundamento de esa esquina, si se tenía cuidado en escoger las piedras del cimiento, mucho más cuidado se tenía que poner en escoger la piedra de la esquina, porque era la que iba a soportar la estructura. Y por eso es que también le llamaban la principal. Era la piedra principal de donde dependía el resto de la construcción. Por eso es que usted puede ver que en estas palabras de Jeremías él dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo.
O sea, ahí lo está diciendo todo. La principal, ya expliqué por qué era la principal, piedra del ángulo. Entonces la califica así, como piedra principal, piedra del ángulo. Pero luego continúa diciendo, escogida, por las razones que ya le expliqué. Y luego añade, preciosa. Entonces vea, se está calificando a esta piedra, que es el Cristo, el Mesías, como principal, como la del ángulo, como escogida y como preciosa. Pero como que si no fueran suficientes esos 4 adjetivos que se le dan, Pedro le está añadiendo uno más en ese versículo 4, porque dice, acercándoos a él, piedra viva. Y ahí le está dando otro adjetivo, que es viva. Es decir, la piedra está viva. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la llama piedra viva? Hermano, probablemente sea porque nosotros tomamos a las piedras como muertas, porque sabemos que las piedras no tienen sensibilidad, no tienen voluntad, no tienen sentimientos, nada, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, uno puede decir, el árbol está vivo, pero la piedra siempre va a estar muerta. Nosotros mismos a veces decimos, bueno, ¿y vos qué crees? Que yo no siento nada. ¿Qué crees? Que soy de piedra. Ahí uno está diciendo de que la piedra es insensible. Por eso es que la carta dice que él es piedra, pero una piedra viva. Porque si algo caracteriza al Hijo de Dios es el hecho de que él es la vida. Y no solo es la vida, sino que imparte la vida. Por lo tanto, él no es una piedra no solo preciosa, no solo principal, no solo la del ángulo, no solo escogida, también piedra viva. Entonces, volviendo al versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Y esta idea de que la piedra fue desechada tampoco es una ocurrencia de quienes escribieron la carta. Esa idea de la piedra desechada también es tomada de las escrituras. En este caso ya no de Isaías, sino que del libro de los Salmos, particularmente el Salmo 118, que también está citado en el versículo 7 más adelante, porque allí dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, esa piedra de la esquina que le decía. Pero note, ahí está diciendo el Salmo con claridad, la piedra que los edificadores desecharon. Ahí está la idea de la piedra desechada, pero hay un cambio que introduce, y es que dice, desechada ciertamente por los hombres. El Salmo lo que dice es que la desecharon los edificadores. La carta hoy está diciendo que la desecharon los hombres. Entonces, ¿qué está haciendo la carta? Que está haciendo más universal el término. Porque, como le digo, en el Salmo 118, quienes desechan la piedra son los edificadores. Y no todos los hombres son edificadores. Unos serán edificadores, otros no. Pero el rechazo de Cristo no fue solo cosa de unos pocos. Fue algo que la humanidad lo hizo. Lo hizo en el sentido de que, por ejemplo, los judíos, en la persona de las autoridades religiosas, rechazaron a Jesús, lo condenaron
lo juzgaron y le pidieron a Pilato que lo enviara a la muerte, los judíos. Pero luego Pilato lo toma y él es quien, a pesar de que estaba convencido de que Jesús era inocente, por intereses políticos lo manda a crucificar. Entonces Pilato era gentil. Ahí tienen, tanto judíos como gentiles desecharon la piedra. Y obviamente es en esos dos grupos que se compone toda la humanidad. O sea, no hay más. Están los judíos y están los gentiles, que somos el resto de naciones y pueblos que hay en el mundo. Si usted no tiene ascendencia judía, es gentil y no hay ninguna otra opción. Pero tanto judíos como gentiles lo rechazaron. Por lo tanto, hoy la carta dice desechada por los hombres. Todos, es la humanidad la que lo rechazó. Pero mientras la humanidad rechaza la piedra viva, la carta dice: nosotros acerquémonos a él. Lo que el mundo rechaza, nosotros debemos valorarlo. Desechada, continúa diciendo el versículo 4, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahí volvemos a las palabras de Isaías, porque Isaías es el que dice que esta piedra es escogida y es preciosa. Entonces él dice: desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vea qué cosas. El hombre siempre piensa, valora las cosas de manera contraria a como Dios lo hace. Porque lo que el hombre desechó, Dios dijo: para mí es precioso. Lo que Dios escogió, los hombres lo desecharon. Volviendo, hermanos, al ejemplo de la construcción, llega el momento de colocar la piedra de la esquina, que es la principal. Entonces Dios dice: bueno, yo voy a poner esa piedra, que es su hijo. Es la piedra que yo escogí, es la piedra preciosa, es la piedra de la esquina, será la piedra principal. Y como dice la carta, piedra viva. Pero entonces vienen los constructores y dicen: no, eso no sirve. No, esa piedra no, vayan a tirarla por allá. Aquí vamos a poner otra. Eso es lo que está diciendo la carta: desechada por los hombres, pero para Dios preciosa y escogida. Nosotros tenemos que tener los ojos de Dios y apreciar lo que Dios aprecia y escoger lo que Dios escoge. No podemos ser como los hombres que desechan al Señor. Ahora, en el versículo 5, aquí viene algo sorprendente, porque dice: vosotros también como piedras vivas. Cuando dice vosotros, se está refiriendo a los creyentes, a esos creyentes a los cuales él se dirigió, que lo vimos en el capítulo 1, cuando decía a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. A estos escogidos es a los que hoy se dirige cuando dice vosotros también. Es decir, nosotros estamos ahí en esa cuenta. Pero note cómo nos llama: piedras vivas. Es decir, que de la misma manera que de Jesús dijo que Él es piedra viva, hoy está diciendo que nosotros somos piedras vivas. Obviamente Él no quiere decir de que si Cristo es piedra viva y a nosotros nos llama piedras vivas, que entonces todos somos Cristo. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que si Cristo es la piedra viva, dijimos que le dice viva porque Él imparte vida, y nosotros
piedras muertas, recibimos la vida del Señor. Y así llegamos a ser piedras vivas. Entonces, tanto Cristo tiene vida de Dios como nosotros hemos recibido vida de Dios. Entonces, si tanto Él como nosotros tenemos la misma vida, entonces significa que somos compatibles. Somos compatibles. Y estoy diciendo, hermanos, compatible en el sentido de la afinidad que se busca, por ejemplo, para hacer trasplantes. Por ejemplo, una persona necesita un trasplante de riñón. También puede haber trasplante, hermano, de córneas. Puede haber trasplante a veces de huesos, a veces de tejidos, a veces de grasa, dependiendo cuáles son las necesidades que un paciente tiene. Pero aquí viene el tema de la compatibilidad. Si una persona, tomemos el ejemplo del riñón, necesita un riñón, no cualquiera le puede donar el riñón, porque habrán características en un individuo que dice: mire, yo le doy mi riñón, le doy uno de mis riñones. Pero los médicos tienen que hacer pruebas previas para saber si hay compatibilidad. No es fácil de encontrar eso. La mayor parte de personas no somos compatibles. Entonces, ¿qué sucede si toman un riñón de una persona que no es compatible con quien lo va a recibir? Y digamos, hacen la operación, trasplantan el riñón. ¿Qué va a pasar? Que el cuerpo de este paciente va a rechazar el riñón, porque lo va a tomar como un cuerpo extraño y lo va a combatir. Y todas nuestras células de defensa, los glóbulos blancos, los leucocitos T, que son los que nos defienden de cuerpos extraños, lo que van a hacer es que van a atacar ese tejido que es un riñón. O sea, ellos no saben de que ese riñón les está dando la vida a ellos mismos, pero como no lo saben, su misión es atacar cuerpos extraños, porque ellos creen que es una bacteria, un virus, algo que está atacando a nuestro cuerpo. Entonces, se busca compatibilidad. Normalmente, quienes pueden donar son los familiares del paciente. O sea, no estrictamente, pero normalmente ahí es donde es más fácil poder encontrar la compatibilidad entre familiares. No significa que todos los familiares son compatibles, pero estoy diciendo que es más fácil encontrar entre familiares alguna compatibilidad. Es decir, hay más probabilidades. Entonces, por eso le decía, si Cristo es piedra viva y nosotros somos piedra viva, entonces somos compatibles. Nos pueden injertar, como dice Pablo, al buen olivo y nos vamos a pegar porque somos compatibles. Y es lo que está diciendo acá en el versículo 5, solo que aquí la comparación no es un organismo o una planta, aquí la comparación es un edificio. Y por eso dice el 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. De como estamos tan vivos como la piedra principal del ángulo, de la esquina, podemos ser edificados sobre esa piedra, porque nosotros también somos piedras vivas. Y así se puede construir una casa compatible, porque toda tiene vida. Ahora, esta casa, como Pablo lo explica allá en Corintios, es la casa de Dios. Cuando él dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que nuestros cuerpos son parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si nosotros somos el templo del Señor, no estoy hablando del edificio, estoy hablando de nosotros los creyentes. Somos el templo del Señor, donde el Señor viene a morar.
Entonces, esta casa que es construida sobre Cristo, con las piedras vivas que son los creyentes, se convierte en la casa donde Dios va a venir a morar. Pero recuerde que donde Dios mora es un templo. Y en los templos habían sacerdotes para poder servir al Señor, pero también atender a las personas que venían. Por eso es que dice que somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Los sacerdotes servían dentro del templo. Nosotros somos sacerdotes santos, pero al mismo tiempo somos el mismo templo donde el Señor viene a morar. Él está en nosotros, y estando en nosotros realizamos nuestro sacerdocio santo con el Cristo que vive en nosotros y con el cual servimos a las demás personas, para ofrecer, dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Porque los sacrificios ahora, hermanos, ya no son de becerros, de corderos, de aceite, de harina, como lo era en el antiguo tiempo. Hoy son sacrificios espirituales. Aquí no dice cuáles son esos sacrificios, pero allá en Hebreos, en el libro de Hebreos, allí dice que uno de nuestros sacrificios es, por ejemplo, la alabanza. También dice la Escritura que nosotros mismos nos ofrecemos en sacrificio vivo y santo, dice Pablo allá en Romanos capítulo 12. Esos son nuestros sacrificios espirituales. Versículo 6: por lo cual también contiene la Escritura, y cita a Isaías: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Que todo eso ya lo comentamos. Pero luego añade Isaías: y el que creyere en él no será avergonzado. Es decir, como esta piedra viva es escogida y es preciosa, el que se apoya en él, o el que construye sobre esta roca, nunca será avergonzado. Es decir, si usted tiene un buen cimiento, su casa no se va a caer. Y si su casa no se cae, nunca va a ser avergonzado. Allá, hermanos, en los Estados Unidos, en la Florida, está lo que se llama el Cabo Cañaveral, que es donde lanzan los cohetes. Hoy hay diferentes puntos del planeta donde lanzan cohetes, pero el Cabo Cañaveral es el que más usa. Ahí está la base de lanzamientos de la NASA. Y ahí hay edificios enormes, hermanos, altísimos, que es donde montan los cohetes y luego los colocan en la plataforma. Y estas son plataformas móviles que llevan, hermanos, toneladas y toneladas de peso de los cohetes hasta el lugar de lanzamiento. Entonces, estos edificios fueron construidos ahí en Cabo Cañaveral. Pero hay un problema, hermanos, y es que en Cabo Cañaveral, como casi toda la Florida, ¿verdad?, son tierras pantanosas. Y usted sabe que no se puede construir sobre tierra pantanosa porque no tiene estabilidad. ¿Cómo es que allí, hermanos, están? Bueno, desde hace, hermanos, los proyectos Apolo, los que fueron a la luna, hace 50 años que ocurrieron. Fue en el año 69 que llegaron a la luna. Salieron del Cabo Cañaveral, ahí estaban los edificios que todavía están ahí 50 años después. Entonces, ¿cómo es que han durado tanto? La clave está en los cimientos. ¿Y sabe lo que hicieron ahí, hermano? Es que tuvieron que enterrar en esa tierra pantanosa
unas grandes columnas redondas, es decir, redondas de diámetro, ¿verdad? Pero como varillas, como varillas, pero gigantes, así muy gruesas, de 20 metros, que tuvieron que enterrarlas en la tierra, y otra y otra y otra y otra. Sobre esa base de esas columnas de acero, ese es el cimiento sobre el que construyeron los edificios, porque de otra manera no lo iban a poder sostener. Entonces, ¿qué hicieron? Un buen cimiento. Y sobre ese cimiento, carísimo, hermano, ¿cuánto habrá costado eso? Millones. Pero no se han caído los edificios. Como le digo, por lo menos los del proyecto Apolo tienen más de 50 años de estar ahí y no se han caído. Y es una zona de huracanes también. Y ahí están. Edificios que tienen más de 100 metros de altura. O sea, aquí en nuestro país no hay ni un edificio que tenga más de 100 metros. A eso se refiere Isaías cuando dice: el que confíe en él, es decir, el que construya sobre esta base sólida, sobre esta piedra viva, escogida, preciosa, nunca va a ser avergonzado. Esa casa no se va a caer, no se va a caer. Todo aquel que confía en el Señor no será jamás avergonzado. Amén, así es. En cambio, por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento, que le hablaban a un Israel que acostumbraba a apoyarse en otros reinos, principalmente los egipcios, el Señor les decía, los egipcios les decía: cuando ustedes se apoyen en los egipcios, es como el hombre, decían los profetas, que se apoya en una vara y la vara se quiebra, y no solo se quiebra, sino que le atraviesa la mano. Esa vara representaba a Egipto. El que se apoyaba en Egipto iba a terminar cayéndose y con la mano atravesada. Pero los que confían en el Señor no serán avergonzados jamás. Así que nosotros, hermanos, nuestra confianza debe estar en el Señor. No debe estar, hermano, es que yo tengo un familiar que me envía remesas, siempre me va a sacar adelante. Bueno, un día tu familiar puede tener un accidente, se puede morir, puede perder el trabajo. ¿Y qué vas a hacer? Pero si tu confianza está en el Señor, ahí nunca serás avergonzado, porque Él nunca va a fallar, Él nunca se queda sin recursos, a Él nunca se va a enfermar, nunca se va a morir, nunca va a tener un accidente. Versículo 7: para vosotros, los que creéis en Él, Él es precioso, porque así dice Isaías, piedra preciosa. Él es precioso para nosotros que creemos. Claro que es precioso, porque entendemos el valor que tiene. Entendemos, hermanos, cuán valioso es, porque sabemos que todo lo que se edifica sobre él permanece. Entonces, para ustedes, dice, que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, y aquí cita un salmo: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, que es el Salmo 118. Entonces, ahí está diciendo que esta piedra preciosa, en la cual se puede confiar, los hombres la desecharon. En el pasado y hoy, hermano, hay muchas personas que lo desechan. Hay un hermano, padre de familia, platicaba conmigo y me decía: mire, fíjese que ayúdeme, me dice, con mi hijo, un muchacho que tiene 18 años ya. Y la cuestión es de que ellos, como padres, han tratado de orientar al muchacho dentro de los caminos del Señor. Pero el muchacho claramente les ha dicho: miren, yo no soy cristiano, ustedes son los cristianos, les dice él a sus padres.
Entonces ustedes vayan a la iglesia, ustedes sirvan al Señor, ustedes cantenle alabanza, ustedes oren, pero yo no soy cristiano, yo no he recibido a Jesús. Así que déjenme tranquilo, porque Él quiere llevar su propia vida. Entonces el hermano vino y me planteó eso y me dijo, ayúdenos, ¿qué podemos hacer? Y yo le dije, mire, mientras, por lo menos le dije, hay una virtud que tiene su hijo, que es sincero, y le está diciendo claramente, yo no soy cristiano. Entonces él me decía, pero mire, esos cortes de pelo que se hace, que usted sabe que hoy es peligroso, ¿verdad? Por un corte de pelo puede matar a cualquiera. Primero lo matan y después le preguntan. Razón tienen los padres de estar preocupados. Pero yo le digo, mire, mientras él no nazca de nuevo, no va a poder. Lo que hay que hacer es enfocarse en el tema de su conversión. Pero ¿qué está ocurriendo con este muchacho? Está rechazando, está desechando la piedra preciosa. O sea, él lo está diciendo con claridad. Al decir, yo no soy cristiano, lo que está diciendo es, yo no quiero esa piedra. Yo no quiero edificar mi vida sobre él. Yo la voy a edificar sobre lo que a mí me gusta. Que quién sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que a él le gusta? Ahí es donde el Salmo dice, la piedra que desecharon los edificadores, o como dice la carta, que desecharon los hombres, Dios la hizo la cabeza del ángulo, es decir, la piedra de la esquina, la principal. Igual que Pablo, ¿verdad? Que decía, yo como el arquitecto experto, yo puse el fundamento, el cual es Cristo, dice Pablo. Y nadie puede poner otro fundamento. O sea, nadie venga a poner a un ángel, a un hombre, a un líder. Esta piedra dice, es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento. El que quiera seguir edificando, que edifique sobre la roca, porque no hay otra. Entonces, mientras el mundo rechaza a Cristo, Dios lo escoge como la piedra principal y no hay otro. Como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo hay un nombre, y ese es el nombre de Cristo Jesús, la piedra viva. Y en el versículo 8 termina con otra cita: piedra de tropiezo y roca que hace caer. Es que esta piedra, hermanos, sirve como fundamento, pero como piedra es piedra. Y le dije que las piedras de cimiento eran las más pesadas. Entonces la principal, la de la esquina, era la más pesada de todas. Entonces dice, aquí tienes dos opciones. Una es que tú te edificas sobre la piedra y te va a sostener, no vas a ser avergonzado. Y la otra opción es que la piedra caiga sobre ti. ¿Y qué va a pasar si cae sobre nosotros? Nos aplasta. Por eso dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer. O sea, como te levanta, te puede hundir, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces, o creemos en Cristo para nuestra salvación, o rechazamos a Cristo para nuestra condenación. Pero no hay otra opción. Hay gente que dice, no, mire, yo creo, pero también no creo, pero no hay que dejar de creer, ¿verdad? Mire, yo no soy creyente, pero tampoco soy enemigo. Eso no existe para Dios. Eso de términos medios no existe para Dios. Él lo dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ¿estás conmigo? ¿Sí o no? Y si usted le dice, no, pues yo no creo, pero tampoco soy enemigo, entonces tú andas desparramando, porque no estás recogiendo. Entonces, o te edificas sobre la roca, o tropiezas en ella y serás desmenuzado.
Que Dios nos dé sabiduría, hermanos, para entender que lo mejor es ver las cosas como Dios las ve. Y si Él ve al Señor Jesús como precioso, también Él debe ser precioso para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Lo más valioso, lo que más apreciamos, eso debe ser Jesús para nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de orar, hermanos, yo quiero invitar a las personas que están con nosotros, que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si usted ha escuchado la palabra del Señor, yo quiero invitarle para que no vaya usted a regresar a su casa igual que como vino, sino que pueda llevarse a Cristo en su corazón. Si hay alguna persona que por primera vez necesita recibir al Señor Jesús, en el lugar donde está, por favor, póngase en pie para que podamos orar por usted. ¿Hay alguien que necesita al Hijo de Dios? Póngase en pie y vamos a orar para que la gracia del Señor le cubra y para que así usted pueda ser colocado sobre la roca. Todo el que crea en Él no será avergonzado. Si usted cree en Jesús, no se va a quedar a medio camino. Si usted cree en Jesús como su Señor, no va a fracasar, sino que seremos edificados sobre la roca. ¿Hay alguna persona que hoy necesita recibir a Cristo? Póngase en pie. Ahí en el lugar donde está puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. También quiero invitar, si hay algún hermano que se alejó del Señor, alguna hermana, pero que hoy necesita reconciliarse, puede ponerse en pie, porque igual queremos orar por usted. ¿Hay alguien que se reconcilia? Póngase en pie. Si usted va a rededicar su vida al Señor, venga, póngase en pie y así vamos a orar por usted en este momento. ¿Hay alguien que lo hace? A usted que nos ve por televisión, le invito también para que, habiendo escuchado esta palabra, se una con nosotros en esta oración en este momento. Señor, te damos las gracias porque tú eres tan fiel, que día a día nos entregas tu palabra. Y hoy hemos recibido, Señor, esta enseñanza. Queremos, Padre, rogarte que valoremos la piedra que tú escogiste y que para ti es preciosa. Te rogamos por aquellos que a través de los medios de comunicación hoy están abriendo su corazón para recibirte a ti. Señor, conviértete en nuestra piedra de fundamento, que nuestra confianza pueda estar en ti, no en otra persona, no en otras cosas, sino en ti. Porque solo en ti, Señor, tenemos la garantía de que no seremos avergonzados. Que tu bendición sea así sobre tu pueblo triunfante, tu pueblo, Señor, bendecido, tu pueblo victorioso, tu pueblo que no es avergonzado porque ha puesto la confianza totalmente en ti. Gracias, Señor, por ser nuestro fundamento sólido, nuestra roca eterna, donde permaneceremos en pie hasta el día final. Gracias, Padre, a ti sea la gloria
en el nombre de Jesús nuestro Salvador, nuestra piedra viva. Amén y amén. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.